Estamos grabando. Perfecto. Bien. Muy buenas tardes. Gracias por la presencia aquí en la sala para la sesión y también online para este seminario permanente de métodos cualitativos. Estamos muy contentos. Yo estoy contento en representación de Claudia, quien está de sabático, pero en conjunto estamos muy felices de la participación de todos ustedes en esta instancia y estamos muy contentos también de tener a Jorge con nosotros hoy presentando. Imagino que la mayoría ya saben, pero Jorge obtuvo su doctorado en la Universidad Libre de Berlín. Investiga temas relacionados con la sociología económica, de finanzas, de temas de justicia, ¿no? De impuestos, relacionados con subjetividades, ciudadanías, varios temas afines. Tiene una larga historia de publicación, no voy a dar toda esa lista, Jorge, pero por supuesto nos honra que presentas hoy con este tema que va a ser tan fascinante. Sobre todo a mí me llamó mucho la atención esto de juegos de clasificación, ¿no? Entonces ahí ven el título, posibilidades y límites de los juegos de clasificación a partir de un análisis de los élites chilenas, porque va a presentar más o menos por 30 minutos y el espíritu de este evento es siempre dar un buen tiempo. Tenemos hasta si no me equivoco, hasta las 2:20, creo que 2:30, para el evento. Así que, nada, Jorge, por favor. Gracias. No sé si están viendo online a Jorge ahora, Jorge, por la cámara. Solo estoy. Si alguien puede confirmar online con su micrófono, si están viendo a Jorge. Se ve usted, el presentador, ¿no? Ahí se ve vista Ahí nos general. vemos. Sí, Sí. súper. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Andrew. Y Claudio también en representación tuya. Es un gusto poder presentar acá en este coloquio y es un gusto presentar algo en una etapa de coloquio, porque no son resultados de investigación definitivos para nada, sino que es más bien un proceso de trabajo que estamos haciendo en el marco de un proyecto de investigación que comenzamos el año pasado. Por ende, si yo tuviera que volver a pensar en el título de este coloquio, seguramente tendría más de presentación de la discusión sobre juegos de clasificación, más que tener tan claramente hoy día determinado las posibilidades y los límites. Aún así, me voy a hacer cargo del título y voy a terminar hablando de posibilidades y límites, pero me parece importante introducir un poco más el juego y la discusión que estamos teniendo en el equipo de investigación para ver si esto motiva una reflexión más allá de las élites como uso de una metodología que tiene un alcance cualitativo interesante y que también tiene un alcance cuantitativo o mixto, según lo que se desee. Así que creo que también puede ser parte de la discusión si para usted es una locura pensar esto solo de forma cualitativa o mixta o más cuantitativa incluso. Y esto es una presentación en la cual me ayudó fuertemente Juan Figueroa, que está acá, que es asistente del proyecto. Así que voy a partir por presentar lo que está detrás para que tengan un poco de contexto. Este es un proyecto de Fondo Regular que iniciamos el año pasado, que se llama Ser y Parecer de la Élite Económica, Percepciones, Distinciones e Interacciones en la Jerarquía Socioeconómica Chilena. Un proyecto de 4 años, que se acaba a inicios de 2027 y donde estoy trabajando
junto con un conjunto de investigadores y investigadoras, Macarena Orchard, Javier Hernández, Rachel Teor y Juan Figueroa, como asistente del proyecto. Y para que tengan un poco más de marco de qué está detrás de este proyecto, voy a poder mover esto. Ya, no lo voy a poder mover. El objetivo general es analizar las justificaciones y percepciones de la élite económica sobre sí misma y las que tienen sobre la élite económica los sectores populares respecto a la acumulación económica y el acaparamiento de oportunidades, como también las distinciones y negociaciones de asimetrías que emergen en las interacciones cotidianas en un contexto de politización de la desigualdad y cambio institucional. Entonces, los tres grandes elementos son percepciones, justificaciones, distinciones entre un conjunto de grupos frente a un conjunto de temas y negociación de asimetrías en espacios donde comparten sectores populares con grupos de altos ingresos, élites en general. ¿Ah? Y la novedad de esto, o por qué el proyecto puede defenderse como tratando de ofrecer una contribución, es porque el contexto en el cual se inserta es un contexto particular de politización de la desigualdad y cambio institucional, que es un poco distinto de lo que estaba ocurriendo en estudios de élites que estaban mirando una realidad como la chilena 10 años atrás o 15 años atrás. Hay también proyectos en esas épocas, por eso lo menciono, y que entonces tenían otro tipo de preguntas. Quizás estaban más fuertemente el tema de la legitimidad, quizás había más fuertemente preguntas sobre justicia distributiva. Lo estamos tomando un poco esa evidencia para ponerla en discusión con la realidad que estamos viendo actualmente. Y el objetivo específico, analizar cómo se percibe la élite a sí misma en términos de valor personal, merecimiento y talentos especiales, y cómo esas percepciones difieren de aquellas con las que los sectores populares las describen e identifican. Segundo, examinar las justificaciones de la élite económica y los sectores populares para explicar la acumulación económica y el acaparamiento de oportunidades, entendiendo que son conceptos que hoy día están mucho más difundidos y debatidos en la sociedad chilena. Tercero, indagar en las distinciones sociales y simbólicas que se trazan entre la élite económica y los sectores populares en distintas esferas de la sociedad chilena. Y finalmente, analizar cómo se negocian las asimetrías entre integrantes de la élite económica y las personas con que se relacionan en la provisión de servicios domésticos y exclusivos. Hacemos acá empleo doméstico dentro del hogar, jardinero y también espacios de lujo como hoteles de 5 estrellas, restaurantes de super lujo, y aquí estoy tomando literatura internacional que ha trabajado en esos casos, como también sus consecuencias para la obtención de buen trato y respeto. Cuando movilizado o en relación con la negociación de asimetría, estamos poniendo aquí el tema interaccional de frente y por ende el tema de la negociación del respeto y la obtención del trato como elementos que son importantes para mirar qué ocurre con este tema de las asimetrías. Eso es el objetivo. Y marqué en rojo las cosas para las cuales estos juegos nos van a servir. Porque este es un proyecto que tiene otras metodologías también. Hemos hecho y vamos a hacer también entrevistas con individuos de alto ingreso, estamos haciendo entrevistas con intermediarios, en el fondo todo este grupo de abogados, contadores, ingenieros comerciales. Estamos haciendo focus group también con sectores populares, y estos juegos de clasificación es una de las etapas de trabajo que tenemos, y es donde, para ser bien honesto, no teníamos tanta claridad al inicio de la envergadura que iba a tener, y sin embargo está alcanzando bastante envergadura porque nos ha parecido muy interesante y fructífero el tipo de resultado que podemos obtener por esta vía. Ya. Y porque alguien podría decir que hay, o en qué consiste como segunda parte del contexto esta politización de la desigualdad y esta idea de cambio institucional, quizá uno debería mencionar acá que en la sociedad chilena en la actualidad y en los últimos años se observa un conjunto de tensiones relacionales producidas en el marco de procesos políticos que ustedes bien saben que han ocurrido, como también el estallido social, pero en particular los dos procesos constitucionales y toda la discusión que hay involucrado. Que no es necesario decir acá que ha excedido por lejos la discusión netamente política para incluir aspectos sociales, morales, culturales, que atraviesan a la sociedad chilena, y una gran cantidad de debates a lo largo de lo que ha ocurrido en el país también en las últimas décadas. Hay una fuerte tematización de las desigualdades en ese contexto. Estamos en la pandemia, estamos hablando de desigualdades de salud, desigualdades sanitarias, el estallido social, había muchas fuerzas de desigualdad económica. Hay muchas investigaciones en los últimos 10 años que han puesto en relieve que no importan tanto las materialidades,
pero sí las diferencias de trato. Entonces hay una serie de vocabularios y gramáticas que han irrumpido para pensar la desigualdad, que han proliferado en la última década y que han hecho que la discusión vaya tomando causas distintas. De hecho, si uno mira, por ejemplo, el informe del PNUD de 2024, la resistencia al cambio se discute a lo largo y en consideración de estas desigualdades y cuáles son las consecuencias que eso tiene para pensar el cambio, quiénes se oponen, quiénes están a favor. Y en ese marco hay un cuestionamiento bastante sostenido hacia las élites. Esto lo muestra la literatura al menos hace 10 años, pero toma particular fuerza, diría yo, a partir de ciertos hitos. Los años 2014 y 15, todos los escándalos de corrupción, tráfico de influencia y conflicto de interés. Y digo esos tres nombres en orden porque dieron lugar a una comisión presidencial dedicada específicamente a analizar esos tres temas. Entonces hay ciertos antecedentes muy severos en la manera que la sociedad chilena los percibió en ese momento. Estamos, podríamos decir, en otra ola de ese mismo tipo de discusión. Y en general emerge, tanto en estudios académicos como empresariales, de organizaciones empresariales, la idea de que hay un cuestionamiento hacia las élites y una desconexión o distancia con la ciudadanía en términos de trato y de percepción. Yo mismo participé en una que hizo el COES, una encuesta grande a la élite chilena para ver en qué medida esto se manifiesta en temas concretos, respecto a la visión del Estado, temas morales, en fin, económicos, etc. Y es bastante llamativo en ese sentido. La jefa del PNUD en Chile no es la investigadora principal del proyecto, sino que la jefa del PNUD en Chile, representante del programa, diciendo la ciudadanía ve a las élites como los villanos que impiden cambio. No son los únicos, la idea de villano que usa el informe PNUD es bastante más amplia, tiene varios tipos de posibilidades, pero sí la élite está dentro de esta discusión. Existe una mirada cuestionadora. Y el concepto de élites acá hay que tomarlo con harto cuidado, porque es un concepto que podríamos decir hasta acá es bastante ambiguo. En fondo son élites económicas, élites políticas, podrían ser eventualmente élites sociales, élites simbólicas, si tomamos la clasificación de 2015, y eso ha llevado a que este proyecto trabaje con una categoría sumamente vaga para responder a esto, que es la categoría de grupos superiores. Y si bien está formalizado como élite económica en el proyecto, porque hacia allá va la preocupación principal, lo cierto es que trabajar con grupos superiores permite un poco más plasticidad para responder a un contexto donde el concepto es amplio y es disputado y es disputable, y lo cual también es bastante coherente con la literatura internacional en este momento, que reconoce que el concepto de élite se queda corto para dar cuenta de una cierta realidad y que el concepto de clase alta se queda corto también para dar cuenta de una realidad. Para decirlo bien es simple, hoy día está en entredicho de que uno puede separar por completo el análisis de élites, entendidas en términos posicionales, gerentes, dueños de empresas, élite económica, ¿no? O política en términos posicionales, presidente, diputado, parlamentario, alcalde. Y por otro lado, trabajar el tema de clase específico a cuestiones culturales y económicas, del tipo, por el lado económico, top 1%, top 0,1% y otros rasgos más, como podría ser de milieu o de hábitos. Hoy día, toda la literatura internacional reconoce de que existen ciertas posiciones que también acumulan riqueza. Y que entonces es muy difícil diferenciar por completo las carreras hacia posiciones de prestigio de elementos que vienen del background social, el colegio, el lugar de residencia, y es una cuestión largamente discutida en Chile, en América Latina. También la literatura internacional ha tenido disputas en los últimos 100 años, pero hoy día hay un consenso, y de hecho, si uno piensa en autores como Mike Savage y todo el grupo de LSI que está ahí, hoy día se habla de elites de riqueza, como tratando de mezclar posición y riqueza, o de la clase de ricos, o de la clase de elites, entonces están intentando hacer mezclas. ¿Qué hemos hecho en términos pragmáticos en este proyecto? Grupos superiores. Y que sea la gente, a través de los trabajos empíricos, la que lo defina. Ok, llegamos a los juegos de clasificación, y aquí estoy tomando literalmente un trabajo de Boltanski de Benoit el año 83, igual es una traducción del francés, pero esa publicación del 83 está en inglés, traducida de un texto francés, de una conferencia que ellos dieron en el Congreso de Psicología Social unos años antes. ¿Y cuál es la preocupación de Boltanski y de Benoit en este marco? Dilucidar la relación entre las imágenes mentales individuales de las personas y el proceso social de representación pública u oficial de grupos determinados. Esto suena súper críptico, pensémoslo de otra manera. CACEN, la Nacional o INE, cualquier organización, institución chilena fuerte que tiene que referirse a cuál es la clase media, la clase alta y la clase baja,
la clase trabajadora, la población económicamente activa, los desempleados. Todas estas categorías macro tienen que, dicen estos autores, obligatoriamente construir una imagen sobre quiénes forman parte de ese grupo. Y la mayoría de las personas que están en esta sala saben desde las ciencias sociales que esas categorías son disputables, son flexibles, no son obvias, y son reclamables. Y por eso la categoría de clase media quizás es el ejemplo más emblemático de cómo puede ser utilizada con distintos fines, definida de maneras muy distintas por las organizaciones, por los académicos. Entonces hay una cierta crítica a la homogenización y estandarización de las clasificaciones macro y un intento de descubrir qué otras clasificaciones emergen cuando son las personas que en su vida cotidiana, estos autores se ubican en una posición de sociología de la vida cotidiana, quizás en Chile con una cierta cercanía de sociología al individuo, pero no es el concepto que ellos usan, cómo las personas en su vida diaria tienen ciertas imaginaciones sociales, representan de cierta forma a los grupos, y en qué medida esto diverge de estas grandes categorizaciones realizadas a cargo de estas instituciones. Y con ello lo que están haciendo es explorar también la capacidad de los individuos concretos para generar formas sociales, considerando que las taxonomías populares no tienen estos límites claros que tiene CACEL, o que tiene línea, o que tiene el censo. Las personas no van a, parten de ese supuesto, no van a decir este grupo llega hasta acá y las fronteras son 5.000 pesos o esta ocupación, sino que en realidad son clasificaciones mucho más diversas, más heterogéneas, más flexibles. Y también creen que estas taxonomías populares no tienen límite, pero es muy probable que cuando les pregunten por cómo clasificar a la sociedad, terminen reposando, descansando, confiando en ciertos casos claros. Y con eso toman el trabajo de una psicóloga social de apellido Roche. En el fondo, sin necesidad de preguntar por definiciones o límites del grupo, van a terminar iluminando o distinguiendo ciertos clústeres en la sociedad a la luz de la identificación de un caso emblemático. Ese es como el punto, que va a ser el caso más claro. Entonces, interesa indagar en qué medida esas imágenes, las que van a ir entregando a las personas, son compartidas por otros iguales o no, y en qué medida son utilizadas o movilizadas cuando esto es requerido. Para esto usan 3 juegos. Un juego es adivinar la ocupación y el entorno social de una persona real pero desconocida, con la ayuda de pistas provistas a los participantes. Suena críptico. Una ficha donde dice Juan X apellido de 29 años, que vive en tal calle, o sea, le da un conjunto de pistas a la persona que estudió ingeniería comercial, que tiene un cuadro directivo en una empresa, al fondo le entregan una ficha a la persona y le pasan como 80 fichas distintas con perfiles de personas, muy determinados y muy específicos. Y entonces la gente tiene que adivinar de alguna manera esta persona dentro de qué categoría de ocupaciones se encuentra en la sociedad. Entonces junta una persona que es ingeniera, una persona que limpia, una persona que cocina en un determinado restaurante, en fin, conjunto muy diverso. Algunos perfiles muy coherentes y otros más incoherentes. Entonces puede tener una persona con una ocupación muy prestigiosa, pero en un trabajo que no es tan prestigioso, o un trabajo muy prestigioso con una ocupación no tan prestigiosa. Entonces juegan a ver cómo las personas son capaces de ordenar esto en distintos grupos. Y cómo algunas veces les sale muy fácil agruparlas y otras veces les sale muy difícil y tienen que negociar decisiones. Entonces, para negociar, una cosa es ponerlos en una misma pila, y el segundo juego apunta a avanzar sobre esas pilas diferenciadas, ponerle un nombre a esas distintas pilas. Entonces, una vez que le pusieron las pilas, tiene que decir, ¿cómo se llama esta pila? ¿Son los grandes maestros? ¿O son los bajos maestros? ¿O son los mejores de los mejores? ¿O son los peores? Tiene que etiquetar. Y el tercer ejemplo, el tercer juego es crear ejemplos típicos de directivos y trabajadores. ¿Cuál es el mejor ejemplo que a usted se le ocurre para clasificar a este grupo? Entonces, esto yo dejo en rojo el tercero, que es el juego que nosotros estamos utilizando en este proyecto. Y para poder hacer este juego, lo que le vamos a pedir a las personas, no les vamos a dar pistas, ni les vamos a pedir que etiqueten, sino que les vamos a dar un grupo concreto. Les vamos a decir, están los grupos superiores. Y queremos que usted nos diga cuál es el mejor ejemplo que se le ocurre en el grupo superior. Eso es lo que le estamos pidiendo. Entonces, para tener un ejemplo típico, en el caso de Voltansky y de Denot, ellos hicieron uno para directivos y uno para trabajadores. Entonces nos quedamos de alguna manera con de directivos, para dar una cercanía por el grupo superior, no es lo mismo. Lo que ellos mismos hicieron fue tratar de construirse su propio ejemplo de cuál sería el mejor ejemplo de un cuadro directivo.
y cuál es el mejor ejemplo en cuadro de trabajadores. Si nosotros tuviéramos que hacer eso en Chile, tenemos varias pistas. Estas no las agota para nada, pero nos dan ciertas señales. Si tomáramos, por ejemplo, el 10% superior de la sociedad chilena, ¿es el 10% superior la clase alta? Debatible. Hay gente que diría el 20% superior, hay gente que diría el 15% superior, hay gente que diría el 5% superior, debatible. Clase alta. Entonces, tenemos ciertas indicaciones de ingreso, población económicamente activa. Si tomamos, por ejemplo, la encuesta suplementaria de ingresos del INE del 22, sabemos que, por ejemplo, va a ser dentro del top 5%, hay que estar sobre 2 millones de pesos mensuales, población económicamente activa, que tiene un empleo, top 1% desde 5 millones de pesos para arriba. Sabemos también por investigación de historia económica que en los últimos 50 años este grupo se lleva entre el 17 y el 22% de los ingresos nacionales, el top 1%, y que en la actualidad el top 10% se lleva aproximadamente el 60% de los ingresos nacionales. Si usamos también el segmento AB, que nos da una cierta información más allá de ingreso, que el 98% de los sostenedores del hogar de ese segmento AB tiene un nivel de estudio universitario superior completo. Segmento AB también nos dice que el 100% de los sostenedores trabajan en cargos directivos en empresas, profesionales de alto nivel, 8 de cada 10 tiene auto, reside especialmente en cuatro comunas, etc. Uno puede ir conformando esto con distintos instrumentos para hacerse una idea aproximadamente de cómo vive y cuáles son los rasgos esenciales del 10%, 5% superior. Esto fue una referencia. Entonces uno podría decir, una vez que esto esté construido de manera más limpia, vamos a tener un perfil contra el cual vamos a comparar el perfil que nos va a sugerir las propias personas a la luz de sus fichas. Y este es el juego que nosotros hicimos. Y es un juego, dice Boltanski, sobre todo de estilización social. ¿Qué está detrás de eso? Primero, a partir de los otros dos juegos, ellos dicen identificar categorías salientes de distintos grupos es más fácil que categorizar. Es fácil decirle a las personas, esta persona por su tipo de trabajo, por su tipo de ocupación, van acá todas juntas, que son distintas de estas otras, pero es más difícil ponerle etiquetas, categorizarla. ¿Por qué? Porque en realidad dicen ellos categorizar tiene como prerequisito una representación homogénea del espacio social y subdivisión. En el fondo, tenemos que estar todos más o menos de acuerdo que esto significa ser superior y que esto significa inferior, o que esto es más poderoso y que esto es menos poderoso. Y al momento de eso, de llegar a esa discusión, es muy difícil. Entonces, lo que ellos quieren es avanzar con este tercer juego en esa dirección de ver cómo la gente es capaz de ofrecer taxonomías prácticas o populares, cuyas categorías semánticas, que están basadas en lenguajes comunes, se organizan en torno a los ejemplos paradigmáticos de cada grupo. Y el ejemplo que dan Boltanski y Thévenot, basado en Roche, es que si uno le pregunta a las personas por cómo describen a los perros, seguramente van a encontrar que algunos perros son más perrunos que otros. Seguramente si todos hacemos esa pregunta, ¿cuáles perros parecen más perros que otros? Seguramente tendríamos una larga y entretenida discusión sobre qué los hace más perros que otros y cuáles son esos rasgos. Seguramente deberíamos hacerlo con otros animales también. Entonces, ¿en qué consiste este juego? Los participantes tienen que dar 3 ejemplos que sean muy buenos representantes, los mejores ejemplos posibles, inventados o reales, de, en el caso Boltanski y Thévenot, 3 directivos y 3 de trabajadores, nosotros 3 personas del grupo superior. ¿Y qué es grupo superior? La información que se le da a la persona especialmente era que estuviera en la punta de la pirámide. Nada más. Al responder, obviamente, este tipo de categorías que van a ver ahora en la ficha, los participantes igual indirectamente se están ubicando en una posición relativa respecto de esos grupos. Cuando yo digo dónde vive, cómo vive, qué características, también estoy haciendo una reflexión de cómo vivo yo y cómo me ubico yo frente a eso. Entonces también eso es una reflexión que uno va a poder hacer. Y eso fue parte de la adaptación que hicimos de esta ficha, que está en francés, que hubo que pasarla al español, y que tratamos de adaptar. Primero, no hicimos directivos, sino que hicimos elite chilenas, grupos superiores, con un etiquetado vago, como les decía antes, para seguir esta lógica de los juegos. No solo es una lógica nuestra de que la literatura define problemas conceptuales, sino también de Boltanski y Thévenot de dejar que las personas identifiquen, representen y etiqueten por sí mismas. Creamos un perfil prototípico, cuando fuimos fieles a la ficha, que va a ofrecer un perfil prototípico a partir de características físicas, mentales, socioeconómicas de liderazgo, permitiendo analizar cómo los actores se orientan en la sociedad y al trabajo y cuáles son sus imágenes y signos. Tienen que llenar una ficha, real o imaginaria, que forma parte de ese segmento y que representa de forma típica, en términos físicos, simbólicos y psicológicos, a esa persona. Y se le pregunta también cómo y dónde el participante de sectores populares conoció a las personas descritas en el juego, si es que las conoce.
Si no, la tiene que inventar. Y eso quedó marcado. Entonces hay un Excel que dice, ¿la inventó? ¿Sí o no? Y si la conoció, ¿dónde? Entonces hay gente que dice, trabajaba en su casa, lo conocí en la oficina. Entonces también tenemos cómo excelar esa información que es bastante valiosa. Nos pareció en este proceso de adaptación que la información que iba a salir era muy rica y por ende decidimos llevar más allá de la adaptación y creamos una segunda ficha desde cero. Esta vez sin volcán chileno y ya no centrada en personas de élite, sino que en familias de personas de élite. Entonces logramos hacer un levantamiento, un segundo levantamiento de ficha de familia. ¿Cómo imagina usted a la familia de una persona de élite? Y lo que hicimos, bueno, ahí está la ficha de la persona de élite, puesto de trabajo, educación, ingreso, empleador, o es empleado o es el que emplea, lugar de residencia, marca del auto, aspecto físico, accesorio, para otro, y características psicológicas. Hasta 3 ejemplos donde lo conoció y tiene que decir si lo conoció en el trabajo o en otra ocasión o en la tele o está totalmente inventado. Y había espacio para que pudiera contar alguna cosa o detallar algo, lo cual también tiene un alcance cualitativo y es que quien aplicaba la ficha iba tomando notas en algunos casos o grababa en algunos casos, salía alguna reflexión. Y en el caso de la familia, que lo inventamos en el equipo, donde viven, cómo son físicamente, cómo se visten, tienen hijos, cuántos, trabaja el hombre, si es que trabaja en qué, trabaja la mujer, si es que trabaja en qué, de qué tareas domésticas se encarga el hombre, cuál es la mujer, qué hacen en el tiempo libre, ayudan a otros y cómo son tratadas las personas como ellas, de sus grupos de referencia y cómo tratan ellos a los demás. Aquí metimos, si se fijan, una batería de elementos morales, normativos, relacionales, para tratar de sacar cuestiones que en los trabajos empíricos sobre grupos superiores en Chile no están bien medidos. Están mucho más centrados en cuestiones económicas, políticas, materiales, comerciales. Acá hay más cuestiones relacionales, morales, de trato, etc. Y lo mismo, se la conoció, etc. Este es el trabajo, son sobre 200 fichas, 115 personas, 95 familias. Hemos estado en muchas ciudades de Chile con distintas cantidades, pero no hemos preocupado de que no sean representaciones de santiaguinos sobre la lid, sino que también haya distintas partes de Chile. Esto tiene ciertos supuestos, de que la imagen de alguien de Arica, de Iquique, de Puerto Montt, de Osorno, sobre quién es la lid, sea bastante distinta de la que alguien responde desde el centro de Santiago. Y trabajamos con esta nuestra definición de sectores populares, que fuera clase media baja o baja. No clase media normal, sino clase media baja o clase media baja o clase baja. Entonces hay C3, D y E. Y con Focus trabajamos con los mismos grupos. Digamos que tenemos hasta el momento 9 Focus Group en Chile con estas mismas características y con un set de preguntas similares. Ya estoy terminando, pero no puedo no mostrar algo como para que se hagan la idea, al menos una impresión general. Entonces, esto es de persona. Ustedes no ven las etiquetas de los títulos, pero yo puedo decir que ahí dice el puesto de trabajo, en segundo lugar la educación, tercero el ingreso mensual que imaginan, si es empleado o empleador, lugar de residencia. Entonces uno puede empezar a ver aquí que emergen ciertas universidades, ciertas profesiones, pero bastante creativas, ¿va? Desde un modelo y estudiante de aviación hasta un alcalde, un rector, un dueño de una empresa de alimentos. La mayoría tiene estudios de educación superior, salvo uno, con ingresos que van entre los 3 millones y los 100 millones. Hay empleados y empleadores que están ubicados más bien en el cono de alta renta, con algunas variaciones, que tienen autos bastante finos o incluso podrían tener jet. eh, Aspectos físicos, suelen ser delgados, suelen ser altos, tienen ciertos accesorios, muchos tienen reloj, muchos tienen ropa deportiva, hay más diversidad en las actitudes, algunos son estresados, algunos son simpáticos, algunos son ambiciosos y codiciosos, y los han conocido en distintas partes, en la tele, en el trabajo, hay muchos que son totalmente inventados. Y en el caso de la familia, bueno, la mayoría vive en lugares tranquilos y de altos ingresos, que son representados de manera distinta según si es Santiago u otra región. Suelen nuevamente aparecer rasgos de color, son blancos, son altos, son delgados, en fin. Hay otras que son expresiones más chilenas sobre esto mismo. Está el tema de la ropa, aparece alta ropa deportiva, marca, formal.
El tema de los hijos tiene cierta diversidad, en algunos casos poco, en otros casos mucho. El tema de las empresas, la mayoría por este lado sí tiene empresas o tiene haberes por ese lado. Y el tema de la mujer y el trabajo del hombre también es un poco distinto. En el fondo, el hombre trabaja afuera y la mujer o trabaja o está trabajando o se queda en la casa, pero, por ejemplo, con empleo doméstico al lado. Hay otras categorías que no alcancé a poner acá por un tema de espacio. Pero si se fijan, da una gran cantidad de posibilidades para entender, discutir. Entonces termino con dos diapositivas. Una de posibilidades para análisis cualitativo. Primero, ¿qué nos entrega esto? Cualitativamente son 100 fichas por lado, entonces no es demasiado. Uno igual puede imprimir y revisarla, no es infinito. Analizar en detalle representaciones materiales muy específicas sobre los grupos superiores en Chile. No es el tipo de discusión sobre top 1%, clase alta, hábitus, no. Es muy específica, muy precisa. Puede en ese sentido complementar otras técnicas cualitativas que contienen descripciones y argumentaciones que son más densas y generales. En un focus group nos decían que estos son los grandes dueños del mundo, es que las teorías de la conspiración, pero no tiene tanto el agarre que tienes con este tipo de fichas. Entonces uno puede mezclar eventualmente esos resultados de focus que están muy interesantes con las fichas. Hay un complemento con análisis histórico, que es lo que sugiere Boltanski y TVNO también, que es hacer una historia de la formación de los grupos superiores. ¿Qué hizo que ciertas identidades en el grupo sobresalgan por sobre otras? ¿Por qué podrían emerger, ellos dicen, no sé, el caso de los ingenieros en Francia? ¿Por qué? Porque la formación de la educación superior llegó a las grandes écoles y las grandes écoles representan este logro de la educación y esa gran école está muy asociada a la carrera de ingeniería y no a la de, qué sé yo, arquitectura. Entonces va llevando a que la historia social de la formación del grupo contenga ciertos elementos que hagan que predominen ciertos rasgos por sobre otros. Y eso es algo que uno puede hacer también en Chile. Detrás de la historia de los grupos superiores en Chile que ha hecho que ciertos elementos sobresalgan. También uno puede hacer mapas morales, de manera que hay muchas calificaciones sobre los que son buenos, los que son malos, los que son ambiciosos, los que son honestos. Y de ahí existen clusterizaciones de la sociedad chilena asociadas a elementos morales, también relacionales, los que están en regiones versus los que están en Santiago, cómo yo veo a los que están en el otro lado, y también las comparaciones de estilizaciones, en el fondo de las grandes clasificaciones institucionales, como las que les mostré en esa diapositiva de ingresos, laborales, etcétera, versus aquellas imaginadas por las personas en la vida cotidiana. ¿Qué podría hacer uno para análisis mixto? No quise poner limitaciones del análisis cualitativo como está en el título, pero sí posibilidades. Diferenciaciones territoriales, RN versus el resto de Chile, otros tipos de puntos que definen a los mejores ejemplos de estos grupos y cuáles no lo son. Comparación también de estilizaciones. En el fondo esto lo veíamos la otra vez muy interesante, que uno separa a quienes inventaron versus a quienes no inventaron, cómo se ve los imaginarios venidos de la televisión, de redes sociales versus quienes lo hacen en referencia a alguien real. Y finalmente, comparaciones más específicas entre grupos. O sea, hay diferencia entre clase media baja versus clase baja para imaginar a estos grupos. Gracias. Gracias. Jorge. Súper. Nos da un montón para pensar con esto. Si pueden dejar de compartir. Debería haber mencionado al principio que, porque no sé si esto es tu primera presentación Sí. en ISUC desde tu retorno. Sí. Así que, bueno, la reincorporación, podríamos decir, de Jorge nos ha traído mucha felicidad, así que me alegra que esto sea la primera instancia de contar contigo nuevamente. Para las personas que están online, por favor, escriban en el chat sus preguntas y Jorge va a ir contestando uno por uno, ¿no? Uno en la sala aquí presencial y uno online, tú escoges con cuál partes. Y tenemos una media hora para comenzar este fascinante tema. Así que con la mano ya se pueden ir. Yo por mientras puedo aprovechar de decir que veo gente participante que ha participado aplicando la ficha en el grupo que está conectado virtualmente, así aprovecho para decir el trabajo a quienes están conectados ahí que ayudaron a que esto funcione. Yo tengo una pregunta. Primero, felicitar a Jorge. Qué ganas de ser parte del equipo, va de ser entretenido, de hacer este tipo de focus group sobre todo. Va a ser súper interesante.
agarrándome de tu título, ¿cuáles son los límites de estos juegos para no caer en lo obvio? En el fondo, hay una clara imagen de lo que representa a alguien de élite en Chile y qué representa a alguien de los barrios más populares. Entonces, para evitar en esa categorización obvia, ¿qué hicieron nuevo, distinto, osado, provocativo en sus fichas para que no resultara lo obvio y resultara algo cualitativamente superior? Sí, hemos lidiado con esta preocupación. Así que te agradezco la pregunta, porque hemos tratado de hacer. Hicimos la reflexión antes de diseñar la ficha. En el fondo, la ficha, para ser fieles al ejercicio de Voltansky TV No, la mantuvimos. Está adaptada simplemente por un tema de idioma. Entonces, yo diría, la ficha, si la hubiéramos inventado como equipo, seguramente podríamos haber sacrificado un poco de ciertas cosas donde uno tendría una expectativa más o menos lógica, ¿cierto? ¿Cuáles serían esas categorías? Si me preguntan a mí, como las más evidentes, educación y ocupación, seguramente son las más, donde nosotros podríamos decir es más o menos obvio lo que estamos viendo. Ahora, cuando yo pienso, por ejemplo, en las estimaciones de dinero, no hay muchas encuestas que hagan esto, así de esta manera. Entonces, yo conozco un caso en México de un equipo del Colmex que hizo algo en esta línea y estimaba también como cuánto deberían pagar en impuestos. Entonces salían cosas muy distintas, las tasas esperadas versus la efectiva. Entonces, uno puede hacerse una idea acá, me parece todavía original respecto de cuánto imagina alguien de sectores populares que gana alguien de altos ingresos. Recordemos que estamos en una semana donde se ha discutido largamente a propósito del sueldo de una profesora en nuestra universidad y ha abierto toda una discusión que en buena medida refiere al impacto que le ha producido a mucha gente ese tamaño de salario y ha abierto toda una discusión sobre si la universidad debería discutir su salario, etc. Esto nos da una medida de que todavía hay bastante originalidad respecto de cómo se puede discutir. Ahora, yo creo que en la ficha lead todavía hay cosas que uno puede intuir más lógicamente y donde nos jugamos más fichas fue en la de familia. ¿Por qué? Porque la imagen paradigmática en todas las clasificaciones de altos ingresos tienen sobre todo elementos posicionales y de recursos. Y está construida la variable ingreso y todos los elementos siempre en educación, ocupación, ingreso, y cuando te sales de eso te vas a un cierto perfil educacional, colegios de élite y religión. No hay mucho más. Y en cambio acá estamos incorporando elementos que no han sido medidos antes. En el fondo, la materialidad, desde el tipo de auto hasta cómo se relacionan con su entorno, qué hacen en el tiempo libre, cómo se imagina la ocupación de la cónyuge o el cónyuge contra el dueño de casa, qué tipo de trabajo doméstico hacen. Hubo medidas de esto en la pandemia, ¿cierto? Si compra al supermercado o no, si cocina o no, si limpia, entonces nos va a permitir llegar a ciertas distinciones más específicas. Ahora, me quiero hacer cargo del concepto de límite. Yo diría que puede ser un límite de novedad en una ficha más que en otra. Ahí hay un límite. Y hay un límite más que nos va a ocupar la cabeza hartos meses, que es un poco difícil, y es que a veces son muy diversas las maneras de responder. Entonces requiere un cierto esfuerzo de recodificación y de agrupación que va a ser jodido y que hay que darle hartas vueltas. Y por eso estamos trabajando con un asesor Quanti también, que ha hecho trabajo fuerte de topic modeling y trabajo con conceptos para que encontremos nuevas maneras de clusterizar, de agrupar y ver si así también logramos un análisis comprensivo cualitativo con otro que también sea capaz de encontrar patrones emergentes, cuantitativamente sostenidos, que nosotros no estamos visualizando tan fácilmente. Y aquí tomo la pregunta, aprovecho de agradecer a Javiera también por el saludo, a Pilar, considerando la materialidad, podría surgir una lita aparente. En el fondo, eso es, claro, esto es parte de lo que puede ser interesante. En el fondo, a mí me parece muy atractiva la idea que defiende Voltansky TV No, de que se pueden desarrollar taxonomías populares que usan semánticas corrientes para ver el grado de convergencia o divergencia con las categorías distintas. Entonces, la pregunta es si son aparentes. Pilar creo que decía aparente. En el fondo, lo que vamos a poder ver es cómo estiliza,
qué estilización social resulta del trabajo de reflexión que hacen los grupos populares en Chile. Yo no sé si eso es aparente o no aparente. En el fondo tiene que ver con representaciones sociales. En el fondo nos va a dar una cierta medida de cuáles son las imágenes emblemáticas que tienen los sectores populares sobre los grupos superiores. Puede ser aparente o no. En el fondo no estoy tan seguro de responder si es aparente o no es aparente. Es inventada, es real, es falsa, es parcial. Hay una cuestión bien interesante que dice Voltaire de Venot que puede ayudar a esta respuesta, y es que ellos dicen, lo que resulta de estos ejercicios es que descubrimos que cada categoría tiene una estructura interna. Y al tener una estructura interna cada categoría, designa siempre la etiqueta a lo que más se parece a un grupo, pero existe mucha diversidad dentro de esa etiqueta, dentro de esa categoría. La estructura interna sugiere que existe mucha diversidad dentro. Entonces, esto nos puede ayudar también a entender en qué medida existe diversidad. Son los más inteligentes, son los más talentosos, son los más... ¿qué son? Entonces, ponerle cara y descubrir la diversidad que hay. Para una parte, este es un grupo con estas características, para esta otra parte, otras características, pero hay una imagen que prevalece. Y en ese sentido, yo creo que puede haber juego con el tema de lo que es aparente versus no aparente. Esa sería un poco mi respuesta. Voy a ir por acá con una pregunta para seguir después con online. Y no me acuerdo quién estaba aquí primero, perdón. Yerko. Ya. Muchas gracias por tu presentación y tu trabajo, siempre me ha parecido bastante interesante. Mi pregunta va muy en línea de la pregunta anterior. Tiene que ver como cuando parte esta clasificación, porque en sí mismo tiene una intención desde el investigador, de un análisis previo para poder decir quién es quién y qué rol va a ocupar dentro de eso. Entonces ya hay como una suerte de estimación del ejercicio de clasificación, ¿cierto? Desde un principio, desde el analizador, de quién analiza, por ejemplo, decir clases populares, quiénes van a ser de clases populares para poder ir clasificando a los otros, ¿cierto? Y después el poder estimar o poder decir cuándo se corta o qué es esa diversidad, por ejemplo, es decir, cuándo están clasificando y hasta qué punto clasifican las personas. También hay una intención también de los conceptos del clasificador para poder decir qué es, cuándo, qué es y cuándo es qué, ¿cierto? Es más o menos cuando uno lee como los resultados un poquito de Boltanski y Dreven, como que llega a esa estructura diciendo qué es lo evidente o cómo da cuenta de esas cualidades, ¿cierto? De las categorías, ¿cierto? Un poquito eso. Y el otro que me parece interesante es los métodos que utilizan para clasificar. Eso quizás podría ir como profundizar un poquito. ¿Qué son las estrategias? ¿Cuáles son los métodos que plantean las personas para poder decir lo que están diciendo dentro de eso? Creo que ahí hay una relación importante entre el investigador y lo que dicen las personas. En el fondo, ¿qué reflexión hace la persona? ¿Cómo toma sus decisiones? Esa es como la... Sí, como tú dices que esa reflexión es como una cuestión ¿cómo podría decirlo? O sea, te puedo contar un poco lo que Sí. nosotros... Es una parte media oculta, y por cierto, Juan, donde tú quieras aportar a lo que yo esté diciendo mal, por favor. Yo diría que no tenemos eso sistemáticamente. Grabamos y tomamos ciertas notas sobre cómo la gente se posicionaba para responder, pero no tenemos un análisis sistemático de cómo la gente toma la decisión. Ahora, a mí me parece muy interesante, y creo que le vamos a dar el jugo, lo conversamos en la última reunión de equipo, a la distinción entre inventada versus no inventada, porque no nos da las luces sobre el proceso de toma de decisión o la estrategia seguida por cada persona, pero sí desde dónde está hablando. Entonces, cuando te dice totalmente inventada o basada en la televisión o persona real, tienes mucho para jugar. Por ejemplo, lo que dice persona real, claro, yo decía antes, o lo conoció en la oficina o lo conoció trabajando en la casa. También puede ser que lo que ellos imaginen como lead sea discutible, un poco en línea con lo aparente que decían en las preguntas. Entonces, te permite jugar un poco de ver qué está ahí, qué es lo que hay, qué es lo que no, qué es lo que para nosotros como equipo investigador no tiene nada que ver con la lead o con los grupos superiores, sino que es algo mucho más trivial.
y para las otras personas no. Y uno puede hacer esos contrastes y nosotros no estamos entrando con una imagen tan fuerte, previa, sino que hicimos el ejercicio de Voltaire y de Nossola, que es cuáles son las grandes clasificaciones institucionales de estos grupos. Que en el caso de grupos superiores es súper abstracta, es difusa, ¿no? La CACER no te ofrece una buena imagen de esto, el INE no te ofrece una buena imagen, hoy día las mejores estimaciones están hechas con datos de servicio de impuesto interno, entonces tampoco es tan, no es tan desarrollada esta imagen, entonces tenemos un campo para jugar, diría yo. Y respecto a lo otro, nosotros no ponemos los límites, y de hecho parte de lo que dice Voltaire y no es que las taxonomías populares no ponen límites, a diferencia de las institucionales, que te dicen el 1% llega hasta esta cantidad de plata, A, B, respecto de C, en comercial llega a este punto y este que está aquí abajito no forma. Estas son categorías más abiertas. Entonces pueden generar imágenes distorsionadas o quizás aparentes o quizás demasiado laxas. El punto es que el análisis que ellos hacen es, este es el caso paradigmático, el mejor caso. Entonces ponen el ejemplo de un directivo y dice, este directivo en Francia casi no trabaja en el sector público, casi no trabaja en empresas pequeñas, suele manejar un BMW o un auto muy, muy valioso y suele haber estudiado ingeniería, entre otras características. No te dice los límites, hasta aquí llegó o no sé qué, pero sí te da una imagen muy precisa, muy enriquecida de en qué consiste ese perfil. Y eso es lo que nosotros vamos a poder hacer con este material. Cuando una persona típicamente para sectores rurales se ve de esta manera, una familia típicamente se ve de esta manera. Y si no jugamos los límites en sectores populares. Y eso tiene una razón metodológica, que hay otros juegos que han hecho equipos previamente en Chile, no este nunca se había hecho en Chile hasta nuestro conocimiento, pero sí el equipo, por ejemplo, de Manuel Barocet, Oscar Maclú, Cristóbal Moya, trabajaron con otros juegos. Entonces me pareció importante porque ellos se concentraron en clase media sobre el IN, pero sectores populares sobre el IN nosotros no hemos encontrado algo así. Eso nos pareció bueno, un juego que no se haya usado, y un foco más específico que no se hubiera utilizado. Por eso sí fuimos más precisos en definir sectores populares, porque el trabajo de focus y de fichas fue hecho con ese filtro. Hay una pregunta aquí. Sé que por la hora voy a empezar a tomar de a dos para que... ¿Te parece, Andrew? Aquí hay dos preguntas. Bueno, Felipe es una de las personas que nos ha ayudado muchísimo. Entonces, ¿cuál es esa respuesta a la ficha? Claro, esto es parte de los límites que yo decía antes. Hay una diversidad grande aquí. Cuando hay encuestadores y encuestadoras que llenaron respuestas más largas, más desarrolladas, otros, en cambio, que eran más precisos, y esto nos va a generar un problema. Porque la diversidad de respuestas es muy grande. Entonces, le hemos pedido ayuda a este asistente más técnico para que nos ayude a ver si podemos hacer un trabajo de recodificación. Como son 100 fichas por lado, tampoco es infinito. Podríamos hacer un trabajo de recodificación y si no, lo que vamos a hacer es quedarnos con respuestas más estilizadas y bueno, quedará para el futuro ver si nos dará tiempo para hacer algo más. Pero eso es, hay una cierta diversidad, como dice Felipe, y vamos a tener que ver si somos capaces de encontrar el mínimo común denominador de la respuesta o recodificar o simplemente tomar aquello que sea más preciso para poder analizar. Javier ahí veo muchas aplicaciones, estudio de familia, representaciones, claro, exactamente. Uno puede aquí jugar con representaciones sociales. Sesgo que habría que controlar. Sesgo del propio investigador definir categorías que a priori consideran relevantes para definir un perfil, pero no solamente usa a las personas. Claro. Esta de nuevo es una pregunta un poco similar de cómo... Aquí nosotros tratamos de respetar la metodología, parándonos que la metodología no se había hecho antes en Chile, y para la ficha de familia que inventamos nosotros, tomando cosas que la literatura normal no toma para medir el INSS. Cuando no hay pregunta de religión, no hay pregunta de educación, nos fuimos por otros lados. Sesgos de investigadores, lo que yo creo que acá uno podría hacer eventualmente es haber partido con focus group, por ejemplo. Si quisiera testear en ciertos grupos de la sociedad cuáles son esas representaciones sociales que para las personas son relevantes, yo, Javiera, pensaría en, primero, por ejemplo, en un tema como distinto de los de Voltaire y de no, maternidad, por ejemplo, entonces ir y hacer un trabajo de focus group o de entrevistas para entender cuáles son los significados predominantes y a partir de eso definir ciertas categorías prioritarias para incluir en las fichas. O sea, me parece que podría ser una manera de definir esto. En el caso nuestro, claro, todavía en las fichas familia se podrían haber colado nuestros sesgos y no estamos libres de eso. Quizá la novedad fue tratar de aportar novedad en un campo de estudio donde no lo había. Me parece que esa puede ser una justificación en ciertos diseños de investigación.
estudios de maternidad se han ido por este lado, y nosotros queremos ir por este otro lado y testear en qué medida esto sirve o no. Eso pensaría yo. Había dos preguntas ahí. Yo, una que creo que puede ser como interesante, mientras lo oía, es pensar como una misma persona, como ponen tres ejemplos, pienso que a lo mejor el primer ejemplo puede ser un poco lo más obvio, pero ya para el tercer ejemplo, el proceso mental que cada uno hace te obligó un poquito a salirte de lo más inmediato, ¿no? Quizás, no sé, es un poco una pregunta exploratoria. ¿Qué ocurre, digamos, para mi tercer momento? Cuando ya pensé el primero y el primero lo describí a lo mejor de manera más estereotípica, en el segundo ya me obligué a pensar y a lo mejor el tercero ya describí a alguien por ahí, no sé, un poco, no sé, pues pienso que podría haber algo ahí, ¿no? Luego un poco en esta de si lo inventé o lo conocí, me parece como interesante también que puede ocurrir, ¿no? En la persona que inventa o que conoce o que dice que inventa, porque no sé si de pronto la palabra decir que lo inventé puede ser como, uy, no quiero decir que lo inventé o me siento incómoda frente al conocí solo algo ahí. Y luego una pregunta más como de duda de ¿cuál era la pregunta que se hacía al momento de entregar la ficha o si fue hecho, digamos, yo levanté la información como el entrevistador o la entrevistadora, yo levanté la información y lancé la pregunta y la pregunta fue, descríbeme quién es una persona del grupo superior o si eso ocurrió más como aquí está la ficha y tú escribe está un poco más como el proceso, una duda más como eso, como el proceso de reclutamiento y de cómo ocurrió. Súper. Voy a juntar y así alcanzamos a... Tenía como varias preguntas, o sea, o ideas. Una es como cuando ustedes analicen las fichas, las distintas respuestas, va a ser interesante ver si es que la clase superior que ustedes hablan es como una clase doméstica, o sea, como la representación de las personas es doméstica, es decir, como más social, política o económica, porque Es obviamente la son tres clave, cosas. está. 000. No, no, 01, 01. 01, 01. Que tiene que apagar el micrófono. Si puede silenciar el micrófono que está online ahí, por favor. El otro tema que es interesante es el tema de género. Que ustedes preguntan por la decisión de un trabajador o un empresario. Solo empresario. Ah, perfecto. Solo el I. Ya. Solo grupo, Pero preguntan como por grupo superior o preguntan por un empresario. grupo superior. Ah, ya, no van al tema del trabajo. No obligatoriamente. Ya, perfecto. Pero igual va a ser interesante ahí como cuál es la elite, como qué representaciones se activan cuando uno dice elite, que yo hipotetizaría que es más masculino, y después en la familia aparece el componente como femenino, pero tal vez es una hipótesis errada. No sé, pero ahí yo creo que es interesante también quiénes son la elite y cómo se representa la elite y el poder respecto al género. Otra como preguntas que me surgen como de curiosidad, porque encuentro muy interesante el estudio, es cómo ustedes van a recabar información sobre cómo las élites se perciben a sí mismas. O sea, algún juego, un trabajo como más de este tipo, en el fondo, una dinámica más, no solo una entrevista. Y el otro tema que probablemente no es del alcance de esta investigación, pero creo que sería súper interesante el ejercicio contrario, como cómo ven las élites a las clases populares, porque yo creo que ahí uno podría encontrar respuestas bastante sorprendentes que tienen que ver con esta crítica que se le ha hecho a las élites de la desconexión que tienen con el mundo real, se podría decir, y que se asocia a cómo ellos se imaginan que son las clases populares, eh, por la distancia, además, que tiene la sociedad chilena entre los distintos como burbujas sociales en las que nos movemos. Sí, muchas gracias. Son varias preguntas provocadoras. Primero, mostrar la diversidad
a partir de la respuesta es parte, efectivamente, de los intereses de esta investigación. Cuando, al ser ambiguo, cómo emergen las representaciones sobre el poder político y el poder económico y el poder social y el poder simbólico a la luz de las representaciones de poderes plurales. Y jugar con esa ambigüedad es importante porque nos va a permitir ver qué aparece. Yo lo vi en los focus, en un par de focus que pude escuchar, ver en la sala al lado, que aparece, claro, una mezcla entre poder político y poder económico. Y que a veces es demasiado estereotipada, muy caricaturizada y muy conspirativa, pero en el diseño del focus group fuimos creando ciertas preguntas para que la segunda mitad del focus preguntáramos, bueno, ¿usted se imagina una sociedad sin élites? ¿Cómo sería una sociedad sin élites? Y resulta que uno ve el freno de mano y la reversa cuando la gente dice, bueno, sí, es que igual la necesitamos, si no esto sería anarquía, sería caos, y uno se da cuenta que la reflexión final es bastante más ponderada. Entonces jugamos con esos ritmos según el tipo de discusión. Acá yo creo que nos va a dar algo mucho más orgánico, no consensuado ni discutido como el focus, de cómo se representa ese poder y qué formas tiene. Así si ocurre como el caso del Transky TV, no, de que el fondo de poder público, sector público aparecía menos representado. Vamos a ver qué ocurre acá. Así que sí, ver qué formas toma el poder y qué connotaciones y qué características es parte de la intención, efectivamente. Cómo recabar la información de cómo las élites se perciben a sí mismas es muy difícil. Yo creo, con cierta experiencia haciendo trabajo con este grupo, más allá de una entrevista es muy difícil. Ya lograr la entrevista es muy difícil. Lograr la encuesta, habiendo hecho la encuesta del COS, que trabajó con una muestra muy grande, 440 casos, fueron 2 años de trabajo. Y 2 consultoras distintas, o sea, fue un esfuerzo muy grande para poder lograrlo. Y con entrevistas también. Entonces, congregar a más de una persona, muy difícil. Juntarla o aplicarle cosas así como medias desconocidas, muy difícil. Entonces, no sé si vamos a llegar a esto, pero claro, las entrevistas no las hemos hecho todavía. Y podríamos en la entrevista incluir algo. Tenemos pistas sobre la última pregunta, cómo ven a clases populares a través de la literatura. Cuando el sentimiento aristocrático, Stabili, el modo de ser aristocrático, de Vergara y la otra autora escondida. Hay algunos libros que dan señales bastante específicas de trabajo etnográfico, históricos, de entrevista, que dan ciertos imaginarios. Entonces, la idea es entrar a través de otro dispositivo que no expliqué acá, que es parte del objetivo, que es ver las interacciones entre clases de servicio dentro de la casa y grupos empleadores. Ahí hay algunas pistas de encuestas, trabajo sobre empleo doméstico, cómo ven a los jefes, trabajo de hoteles y servicios de lujo, como lo que hay Rachel Sherman, de Literatura Internacional. Esa va a ser la estrategia, de momento. Por ahí va la cosa. Respecto a proceso de reclutamiento y cómo ocurrió, yo diría que, claro, en el fondo lo que hicimos fue especialmente, es que hay un consentimiento informado que llenar, entonces no podíamos partir de cero. Si igual había que entregar una hoja donde se explica que se trata de responder ciertos atributos, entonces algo se le explica a la persona y tiene que firmar que está de acuerdo con esto. Entonces eso no revela ciertas pistas y donde hay más ambigüedad en que es el grupo superior y puede ser la punta de la pirámide o elite, como muy genérico. Y eso deja más espacio para que la gente se imaginara. Y siempre hubo un encuestador o llenador de fichas para que el tema de legibilidad de la letra, de que esto se pudiera sistematizar después, no fue autollenado, porque si no, ahí sí que la diversidad habría sido infinita. Lo de comparar el primer caso con los otros dos está interesante, ¿eh? Del primer ejemplo con los otros dos no lo sé, no lo hemos hecho, no tengo nada en mente al respecto, y podría ser que el ejemplo 3 fuera más desarrollado que el 1 o menos estereotipado que el 1, y eventualmente podríamos jugar con eso, aislando los casos y viendo qué diferencia existe. Que puedan mentir sobre qué es realidad inventada también es cierto. No estamos libres de eso. En el fondo estaríamos clasificando a partir de lo que la gente declaró. Eso tendríamos que hacer. Y ya estamos. Seguridad penal. Felipe tiene ahí la última pregunta y hizo Y el Felipe, comentario de, claro, se debería presentar al grupo superior en sectores populares según tipo de valores morales. O sea, aparte de lo que yo ponía como potencial cualitativo de análisis, sí, podía hacer mapas morales. Yo también creo, como dice Felipe, que uno podría jugar un poco en
porque emerge mucho de esto, trabajador, honesto, ambicioso, como atributos. Entonces podríamos ver ahí en qué medida el mejor ejemplo a la voltancia de no es una persona que tiene ciertas cuestiones morales. Y obviamente lo que decíamos al inicio, cuando uno responde así, se está posicionando de otra manera. Entonces, si aquellos son trabajadores, nosotros no lo somos; si ellos son ambiciosos, nosotros no somos ambiciosos. Cuando uno podría hacer estas estilizaciones sociales con ciertas connotaciones morales para determinar estos temas de cuáles son los grupos buenos y los malos y las fronteras morales simbólicas. Así que sí, la idea es jugar con eso. Y Felipe dice que le pasó respecto a lo que preguntaba Yunuel entre el primer y tercer ejemplo, así que después opté por partir la ficha preguntando por las 3 personas y fuéramos completando. Bueno, quizá en algunos casos que eso quedó homogeneizado por parte del que responde, y en otros casos podríamos medir si hubiera alguna diferencia. Yo creo que sea exploratorio, pero no es descartable, así que ahí está esa posibilidad. Bien, nos cerramos ahí por la hora. Jorge, muchísimas gracias. Un aplauso para... En el mes de octubre también tendremos otra sesión para que estén atentos a las redes sociales. Y muchas gracias por tu asistencia online y presencial hoy día. Gracias. Bien.